En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos cubrimos con este signo de la cruz, que como ya veíamos la vez pasada, es bien importante estar marcados con el signo de la cruz. Hemos hecho referencia a cómo en el mundo actual a veces se le da más importancia obviamente en el ambiente bíblico y espiritual se le da más importancia a la marca de la bestia, al signo de la bestia, que al mismo signo que Dios ha puesto. Y efectivamente, recogiendo un poquito el material de la semana pasada, perdón, de hace 2 semanas, veíamos que efectivamente Dios envía a su gente para marcar a sus elegidos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Hoy, con el favor de Dios, trataríamos de cubrir el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, pero en el 7 veíamos ese signo, que es el signo de la cruz, los sellados. Quisiera recalcar un poquito, tal vez me faltó darle un poquito más de profundidad. Esto del signo de la cruz, bueno, está atestiguado en los primeros autores cristianos de los primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, como Cipriano, San Cipriano, Tertuliano, Orígenes, y todos ellos concuerdan totalmente que este signo de la cruz es algo distintivo de los cristianos. Por eso nuestros hermanos cristianos que nos ven, que por ahí se dan esa oportunidad o que nos hacen el honor de unirse a nosotros también, sepan, ¿verdad? Vayan a la historia del cristianismo y se encontrarán estas sendas recomendaciones, ¿verdad? De la importancia de este signo de la cruz, que se nos invita a usarlo antes de la oración, del estudio bíblico. Cipriano todavía se va más lejos y dice, cuando vas de camino, cuando estás acostado, casi se parece al Salmo 139, ¿verdad? Donde quiera que tú vayas, hazte ese signo de la cruz, y especialmente en la frente. Por eso nosotros pues tendríamos que hacerlo con mucha devoción, marcarnos con este signo. Y bueno, pues la Escritura también nos da ese sello. Pienso que los cristianos que vienen para estos tiempos finales, estos tiempos que estamos empezando a vivir, que ya hemos comenzado a vivir, pues se requiere estar conscientes de ese sello que llevamos, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No gloriarnos en otra cosa más que en la cruz de Cristo. Hoy en día pues se nos está metiendo por todas partes un cristianismo bastante acomodado al mundo, a la sociedad. Queremos ser amigos de todo el mundo. Por allí se habla, el cardenal Biffi concretamente habla de que el anticristo será pacifista, será ecologista y también ecuménico, buscará el diálogo ecuménico, que es un tema que me gustaría abordar en otra ocasión. Solamente dejo estas 3 notas porque habría que distinguir bien entre lo que es el diálogo interreligioso y lo que es la evangelización. Y bueno, a veces hay mucha confusión. Nosotros estamos llamados a dar a conocer el nombre de Cristo a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y a veces se ha dado más hoy por un diálogo interreligioso donde con mucha facilidad podemos encontrar gente involucrada en haciendo prácticas budistas, cristianos haciendo prácticas budistas como un signo de supuesta diálogo, y que cuando es realmente una confusión y un darle patadas al pesebre, ¿verdad? Porque realmente pues, Cristo es el único que nos puede dar vida. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan salvarse. Tengo por aquí el Salmo 2, antes de iniciar directamente con el estudio del capítulo 8, dice: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra Cristo, ¿verdad? Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. Estamos viviendo pues esta generación que quiere sacudirse el yugo de Dios, que es mi carga es ligera, dice Jesús, mi yugo es suave, mi carga es ligera.
y nos libera de nuestro egoísmo y de tanta mentira. Dios finalmente dice aquí en el Salmo que el que se sienta en los cielos se sonríe y Yahvé se burla de ellos. Luego en su cólera les habla, en su furor los aterra. Y bueno, sigue el Salmo hablando de esta actitud, ¿verdad?, que finalmente el ser humano tiene ante Dios y que Dios finalmente pues hasta se sonríe, ¿verdad?, de ver cómo el ser humano quiere hacerse más grande que Dios. Hay muchas torres de Babel levantándose actualmente, muchísimas torres de Babel que solamente pues tienen un origen de aquel que quiso rebelarse contra Dios, que quiso poner su trono arriba de Dios y que finalmente fue precipitado. Hoy vamos a ver en una de estas partes del capítulo 8 de Apocalipsis cómo ese astro fue precipitado a la tierra. Y bueno, pues lo decía esto del Salmo 2 porque bueno, vemos que la reunión del G20 se reunieron por allá en la India y quieren pues dar directivas y todo pues al margen de Dios, ¿verdad? Directivas para la humanidad, para su mejor marcha. Tenemos también este famoso foro económico que se reúne normalmente allá en Europa, en ese país de Suiza, esa localidad llamada Davos, que también pues tienen esas atribuciones de querer buscar el bien para la humanidad, pero que finalmente pues se confabulan para poder entrar en una nueva era, hacer entrar en una nueva era a la humanidad, y que finalmente Dios pues es el único que puede darnos la paz, darnos el camino, la verdad y la vida. Recientemente también se han reunido por aquí ante el Congreso la gente que más dinero está metiendo en la inteligencia artificial para solucionar muchas cosas del mundo, de la sociedad, y aprovechar todo lo bondadoso que es esta tecnología. Y bueno, también van a delimitar algunas cosas, algunos abusos, ¿verdad? Pero todos sabemos que mucha de esta gente pues está metida en querer el bien para ellos, porque finalmente ellos se han hecho ricos, no 10%, no 20%, sino 106% más ricos después del 2020. Aumentaron sus capitales. Si de verdad quisiéramos hablar de estar a favor de los pobres y todo eso, pues tendríamos que analizar esto y ver esta tendencia globalista, a quién está favoreciendo. Dicho esto, ¿verdad?, como una precedente, ¿verdad?, continuamos en la palabra de Dios, que es ve el curso de la historia desde la perspectiva, es como si fuera un dron que estuviera viendo todo. La Biblia, por eso es el libro más importante, porque a través de él podemos ver todos los detalles. Ciertamente nos queda muy grande el saco y no es fácil a través de este libro poder discernir todo, pero sí hacemos nuestro intento, nuestro granito de arena, de poder discernir qué es lo que está pasando y qué es lo que pasará hacia el cierre del final de la historia. Capítulo 8, versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Recordemos que en el capítulo 6 se abrieron 6 sellos y el séptimo se está abriendo hasta el capítulo 8. Se hizo silencio en el cielo como una media hora. Este pasaje de silencio, que nos habla de silencio, que nos habla de esa media hora, bueno, tiene un ambiente totalmente litúrgico porque la liturgia del cielo aquí continúa en medio de todas las vicisitudes y de todo el ambiente difícil en el mundo del cierre de la historia. Dios mantiene su liturgia, mantiene este ambiente. Por eso nosotros, es una invitación muy fuerte para nosotros, cristianos, mantener nuestra liturgia, especialmente la Santa Eucaristía,
Es bien importante que nosotros no dejemos de celebrar la Eucaristía, no dejemos de asistir a la misa los domingos, especialmente nosotros sacerdotes no dejar de celebrar la misa diario. Es bien importante porque eso le da un tono muy grande, es lo que equilibra totalmente la humanidad. Yo así lo veo. El silencio en la liturgia normalmente precede a un momento importante. Lo que vamos a ver aquí es cuando ese incienso, recuerdo en el templo del Antiguo Testamento tenía la puerta de entrada, el altar de los sacrificios, la piscina de la purificación, se entraba a otra parte donde era el altar de los panes de la presencia, después estaba el candelabro de las 7 luces, o la menorá, que por cierto muchas de esas cosas ya se tienen listas, ¿verdad?, para cuando se construya el tercer templo, que es otro tema. Después de la menorá seguía el altar del incienso y bien finalmente el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, que guardaba pues la presencia de Dios, que era el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos, iba a decir una copia, pero más bien el original de los 10 mandamientos ahí estaba. Esas brasas y este momento litúrgico que vamos a ver más adelante, en los versículos más adelante, esas brasas se tomaban del altar de los sacrificios y se llevaban hasta el altar del incienso, que vamos a ver que es la oración finalmente de los creyentes. Bueno, esa media hora, ese medio tiempo, tiene que ver mucho con la tribulación. Es como yo lo veo, algunos autores que he visto por ahí también concuerdan, por ejemplo, media semana, media hora, mediodía. Todo esto nos indica el tiempo de la tribulación. El anticristo, por ejemplo, va a gobernar 7 años, pero al tercer año, 3 años con 6 meses, se va ahora sí que quitar la máscara y va realmente pues muchos ya definitivamente será difícil que se salgan de esas mentiras, de ese engaño. Pero sí se nos manifiesta como un momento de tribulación, esa media hora, en este contexto litúrgico. Versículo 2 dice, vi entonces a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, les fueron entregadas 7 trompetas. Aquí viene, fíjense, esta parte de 7 iglesias, 7 ángeles que custodian las iglesias, que vienen siendo los líderes cristianos, los obispos, los encargados, los presbíteros, los líderes cristianos, vamos a llamarle así en general. Vienen los 7 sellos y ahorita estamos con las 7 trompetas. El Apocalipsis no es que sea algo cronológico, porque a veces escuchamos a gente que dice, ya vamos en el capítulo 6 de Apocalipsis en este momento. Realmente, como logramos ver, es algo circular. El Apocalipsis nos narra un evento con diferentes imágenes, los sellos, las trompetas, y básicamente repite lo mismo, pero con otra dinámica, con otro simbolismo, que finalmente es lo mismo para que nos llegue de una manera u otra. Es como los evangelios. San Marcos tiene su manera de narrar, San Mateo, San Juan, San Lucas, con el fin de que nosotros podamos tener más claro este Apocalipsis, esta revelación que Jesucristo hace a su iglesia. Bien, entonces este ángel, estos 7 ángeles tienen 7 trompetas, y viene aquí, dice que otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro
colocado delante del trono. Entonces, ese altar y ese trono, pues sabemos que es el trono de Dios, de la presencia de Dios, pero el altar del Antiguo Testamento, como las iglesias, los templos aquí en esta tierra donde vivimos, por más humildes que sean, por eso les he dicho, podríamos celebrar misa en los lugares más pobres de la tierra, ¿verdad? Yo les he platicado que me ha tocado celebrar misa en un pedazo de madera allá para Chiapas, y allí es el altar, es la presencia de Dios, pero es un altar, tiene que ser consagrado, tiene que tener, y si se hiciera mal uso, ¿verdad?, se tiene que volver a consagrar, es algo sagrado. Entonces, este altar de oro, que sea de madera de la más corriente, ¿verdad?, para nosotros sería algo de oro, ¿verdad? Es algo bonito poder verlo así, porque sube finalmente lo más precioso que el ser humano puede hacer es la oración. Cuando Adán y Eva se encuentran, hay una expresión de Adán que dice, esta bestia es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entra en ese dinamismo de la relación hombre-mujer como una plenitud del ser humano al dialogar con el ser humano, en esa diferencia clara en la que Dios ha hecho al ser humano. En un siguiente momento se puede intuir allí el hombre que está en oración, homo laudens, el hombre que alaba, que glorifica a Dios. Ambos, creados a la imagen de Dios, glorifican a Dios. Ese es el acto humano más grande, antropológicamente hablando, es el acto más grande que el ser humano puede hacer, es cuando alabamos y bendecimos a Dios nuestro Creador. Bueno, ahí está estas oraciones de todos los santos, de todos los seres humanos que ofrecen en el altar. Y en el versículo 4, por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos, nuevamente. Perfume que está subiendo. Por ahí el Salmo, uno de los salmos, para ser más concreto, el Salmo 141, versículo 2, nos habla de levantar las manos hacia el Señor en su templo y de que el incienso sube a la presencia de Dios como oración. Las oraciones suben como un incienso agradable a Dios, ¿verdad? Este ángel, pues, por mano de este ángel suben delante de Dios, la importancia de los ángeles y también de los seres humanos que le presentan a Dios las oraciones. El rol que tiene el sacerdote pues es importante. Todos somos sacerdotes. Después del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, pero este pueblo sacerdotal tiene un sacerdote que lo preside y es el que presenta delante de Dios, ¿verdad? Por eso no nos vamos ahora sí que a sorprender mucho cómo en la historia del cristianismo y recientemente pues se ve mucho la persecución, especialmente a los sacerdotes. Todavía tenemos por ahí encarcelado todavía al obispo de Nicaragua, ¿sí? De Nicaragua, en su propia casa, ¿verdad? Por salir con el Santísimo a hacer un momento de oración. ¿Qué no decir aquí en este país cuántos sacerdotes cancelados por tratar de ser fieles a Cristo, obispos incluyendo, ¿verdad? Una lástima. Y versículo 5, y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos, temblor de tierra. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, recuerden que Ezequiel es un sacerdote. Muchos de los profetas tuvieron profesiones muy, muy distintas. La mayoría eran campesinos, cultivadores de higos,
gente que nada tenía que ver con el templo, pero en el caso de Ezequiel, él era un sacerdote que fue llamado a profetizar, ¿verdad? Bueno, Ezequiel nos habla de esa visión que él tuvo, cómo esos querubines tomaban brasas del altar del templo, las echaban sobre la ciudad. Está hablando del castigo que Jerusalén va a padecer. Y bueno, estas brasas son como una manera de purificar. Lo que estamos viendo aquí es cómo las oraciones de alguna manera nos purifican. Para empezar, a nosotros mismos que la estamos haciendo. Aquí el buen juez comienza por su casa, porque a veces sentiremos la tentación de poder decir, voy a orar para que les caiga fuego del cielo a aquellos. Bueno, para empezar, a nosotros mismos es a quien nos llega esa purificación. Pero bueno, también, ahora sí que de rebote también vas a ayudar a que Dios continúe su plan de purificación, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor, sin una purificación nada podemos ver. Por eso es importante seguir predicando la conversión, la purificación, una conversión continua. En algunos casos, algunas conversiones son más rápidas, otras son más lentas o cada quien lleva su proceso, pero lo importante es todos ir en ese proceso de conversión. Estos relámpagos, fragor, temblor de tierra y todo esto, truenos, se nos remonta a lo que es el Éxodo, cuando Moisés fue a la presencia de Dios y recibió los 10 mandamientos. Es algo importante cuando nos acercamos a Dios, recibimos sus mandamientos, algo ocurre, ¿verdad?, en nuestra propia vida y en la vida de otros. Y de alguna manera también puede tener un significado, sí, de castigo, porque efectivamente este texto de Jeremías que les decía, pues tiene que ver con castigo. Bien, entramos al versículo 6, esos 7 ángeles que significan plenitud. Hay 7 ángeles. Cuando, no sé si recuerdan, Rafael se presenta a Tobías, le dice, soy uno de los 7 ángeles que están delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces los ángeles están delante de Dios, pero Dios los envía también a la tierra para podernos guiar, para podernos ayudar. Bueno, de esos 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas. Las trompetas ya hemos dicho que son un símbolo para anunciar una buena noticia, el nacimiento de Cristo, por ejemplo. El nacimiento, en aquel tiempo en las culturas, cuando iba a llegar el rey se sonaban las trompetas, ¿verdad? Para que la gente estuviera, pero también son un signo de juicio, de castigo, de venganza, como las trompetas de Jericó, se sonaron las trompetas y cayó la ciudad. Jericó caerá, y cayó, y seguirá cayendo cada vez que nosotros sonamos esa trompeta que viene siendo pues la voz de Dios, la palabra de Dios. Tienen pues este signo también de juicio, hay que decirlo claramente. Tocó el primero de estos 7 ángeles, tocó su primer trompeta. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Bien, esto de pedrisco y fuego mezclados con sangre que son arrojados a la tierra. Bueno, definitivamente son situaciones morales, espirituales, pero también materiales, cosas que podrán venir sobre la tierra. Para poder, ahora sí que es el juicio de Dios. Recuerden que aquí hemos entrado ya en el capítulo 6, 7 y 8, ya está la ira de Dios, el juicio de Dios sobre las naciones. Muchos científicos querrán explicárselo, dirán algunos, la mayoría, que el cambio climático,
pero finalmente sabemos que es más bien por el pecado del ser humano, ¿verdad? Que se ha desviado del plan original de Dios, se ha querido erigir como Dios, motivado por Satanás, y ha hecho un desorden en la naturaleza. Eso es lo que nosotros creemos. Yo desde una perspectiva bíblica y viendo cómo se ve la historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando ocurren estos eventos de desgracia, tanto naturales como morales, es porque el pueblo de Dios se ha separado, nos hemos separado de ese plan de Dios. Muchos de esta situación que vemos aquí de mezclados con sangre, me llama la atención a mí, de fuego mezclado con sangre, pedrisco, como situaciones que serán difíciles de explicar, que se verá claro que solamente Dios puede realizarlas. No hay otra manera de entender esto, o al menos para mí, ojalá para algunos también de ustedes, es decir, eventos que solamente se verá la mano de Dios. Ciertamente, como habrá mucha mentira y mucho engaño, pues se le dará más importancia al cambio climático, que por cierto uno de los premios Nobel en estos días ha dicho que realmente una emergencia de cambio climático no la hay real, porque las nubes juegan un factor bien importante. Las nubes actúan como un equilibrio, hacen que haya un equilibrio en la temperatura de la tierra. Dios es totalmente sabio, ¿verdad? Y nos ha dejado los recursos. Ciertamente más bien es como la acción, yo me voy más por el lado de la acción del hombre, que con su pecado, pues toda acción humana también genera una reacción divina, en ese sentido. Entonces, pues sí, estemos un poquito atentos, ¿verdad? Yo no digo que no haya una conciencia ecológica, que la tenemos que hacer, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ya cuando a ultranza, como dirían los españoles, les mando un saludo allá hasta Madrid, sé que por ahí nos escuchan de vez en cuando. Como dicen los españoles, a ultranza, ya se utiliza el discurso del cambio climático, pues es mala seña, ¿verdad? Y mala leche también, porque finalmente hay cosas más profundas. Pareciera que fuera una agenda política la que se pone allí, más que una realidad científica y que una realidad bíblica. Tengamos cuidado cuando se manosea demasiado la cuestión climática. Sí seamos gente que reciclemos, que reusemos. Es bien importante las 3 R's, reuse, reduce and recycle. Bien importante. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, yo promuevo eso altamente. Pero una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me digas otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros estemos atentos a todo esto, todo con el fin de poder estar atentos a los signos de los tiempos. Estas terceras partes, recuerden que una tercera parte de las estrellas del cielo también cayó del cielo, los ángeles, los demonios. Y aquí está hablando de una tercera parte, quedó abrazada de la tierra, perdón, déjenles leo, fue arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrazada, la tercera parte de los árboles quedó abrazada y toda hierba verde quedó abrazada, también una tercera parte. Aquí suena como apostasía, suena esto, esta tercera parte de los ángeles que cayó en apostasía. También los árboles, recuerden que significa al ser humano, significa el hombre, el ser humano, la humanidad que también cae en apostasía. Y yo me atrevería a decir que mucho del liderazgo cristiano y del cristianismo pues también estaría en esa situación, ¿verdad? Por eso tengamos mucho cuidado de no engrosar esas filas, sino más bien pues estar atentos. El problema es que unos pocos a veces pueden contaminar a
a la masa. Entonces, tocó el segundo ángel. Voy a quedarme aquí en el segundo ángel, nada más voy a terminar con esta parte. Tocó el segundo ángel, vienen 3 puntos, es decir, tocó su trompeta, entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida. Y después ya vendrá el tercer ángel con su tercera trompeta. Ahorita explico esta segunda, obviamente a mi luz, ¿verdad? Yo no pretendo tener toda la verdad, simplemente hago mi aproximación. Sí quiero decirles que sí consulto varias fuentes y trato de hacer mi granito de arena, chiquitito, por cierto, probablemente el más chico de todos. Pero aquí estamos. Tocó el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar como una enorme montaña. En Jeremías capítulo 51, 25 se habla de esa montaña, y esa montaña es ni nada más ni nada menos que Jerusalén. Esa montaña que Jerusalén se ha hecho como muy orgullosa, se ha hecho como una montaña y será tirada al mar. Aquí chequen el texto de Jeremías 20, 25. Está el profeta Jeremías hablando duro contra Jerusalén, que se ha hecho crecer como una montaña, y es tanto su orgullo, tanto su soberbia, tanto su tiranía, que es tirada, derribada, machacada. Utiliza la palabra machacar, machacar y machacar. La palabra de Dios y la ira de Dios y el castigo de Dios sobre Jerusalén, en ese término de figura de una montaña, pues es machacada por Dios. Por eso es que esa montaña, esa enorme montaña, fue arrojada al mar. El mar pues es signo del mundo, de la mundanidad, de juicio. Y bueno, pues esa montaña actual pues vendría siendo más que un lugar concreto, porque tendríamos la tentación de decir, bueno, pues es los centros cristianos de mayor envergadura, que tienen poder espiritual. Puede ser, se aplica, pero puede ser también ese poder político, ¿verdad? Que se convierte hoy como nunca. Estamos viendo nuevos tiranos, nuevos gente que se erige en el poder y déspotas, ¿verdad? Tenemos gente ahí en Venezuela huyendo de su propio país, a mares y millares de gente saliendo. Lo mismo en esta situación de Ucrania contra Rusia, Ucrania, y que finalmente es un bloque contra otro bloque. En África vemos lo mismo. En muchos lugares estamos viendo esa situación, y pues tendríamos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que esos tiranos, esos nicolaitas, ¿verdad?, que se sienten los vencedores de los pueblos, pues sean puestos en su lugar por Dios en su debido momento. En este tiempo de apostasía que se narra aquí, están erigidos, pero finalmente Dios los saca, los castiga, los saca de la jugada. Pero en el meantime, en el tiempo, mientras ocurre todo esto, dice que esa tercera parte del mar se convirtió en sangre y pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, pues vemos aquí la contaminación
ambiental, pues aquí puede estar bastante clara. Las naves en el tiempo de Jesús, en el tiempo pues actual también, tienen mucha importancia porque ellas llevan y traen las cargas de alimentos, grano, todo, las cosas pesadas. Un avión, por más que quieran meter toneladas de grano, pues cómo, ¿verdad? Todo se maneja a través de las naves. Yo veo aquí como un signo de, sí, de carestía, de inflación y finalmente pues de destrucción, ¿verdad? En cuanto a la economía. Recuerdan que vimos esto de la balanza, del jinete que traía la balanza. Aquí vemos, como digo, algo cíclico. El Apocalipsis nos viene presentando temas recurrentes de un modo o de otro. Y bueno, aquí le dejamos por hoy. Que Dios los bendiga, que el Señor nos siga protegiendo, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para ante todo aplicar primero la palabra de Dios primero a nosotros y bueno, lo que nos reste un poco allí, podemos iluminar un poco hacia la sociedad, nuestros vecindarios, nuestras iglesias y pues orar mucho por la Iglesia Universal, de todas las cristianos, de todas las denominaciones. Finalmente Dios en Cristo tiene una sola iglesia. Y bueno, pues nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho y buenas tardes. Bendiciones.